Hola amigos, primeramente les quiero dar una cordial bienvenida a nuestra página web que tiene como tema principal la histofisiología del sistema urinario y está dedicado principalmente a los estudiantes de medicina, pero también a todos los integrantes del maravilloso mundo de la salud y, por qué no, al público en general que quiere aprender un poco más sobre el campo de la medicina. Pero antes de hablar de la histofisiología, debemos saber qué es el sistema urinario. El sistema urinario va a estar conformado principalmente por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Y su función principal es remover las sustancias tóxicas del torrente sanguíneo, que son productos del metabolismo del organismo a través de la orina, para posteriormente ser vaciada a intervalos mediante la uretra. En esta ocasión vamos a utilizar como herramienta la histofisiología, que no es más que la combinación de la histología con la fisiología. Y ella nos va a permitir no solamente conocer la conformación histológica de un tejido, sino también la función que éste cumple dentro de nuestro organismo, para así facilitar la comprensión y el aprendizaje. Comencemos hablando de los riñones. Los riñones son órganos pares y son comúnmente comparados con la forma de una habichuela. Están ubicados en la región del retroperitoneo, en la pared posterior del abdomen. Ellos ejercen varias funciones, más de las que podemos llegar a imaginar. Tienen función de excreción de productos de desecho del metabolismo y sustancias químicas, regulación de la presión arterial mediante la producción de renina, regulación del equilibrio ácido-base, regulación de la formación de eritrocitos mediante la secreción de eritropoyetina, síntesis de glucosa, entre otras funciones. El parénquima renal está compuesto por una corteza y una médula. Empezaremos hablando de la corteza. Allí vamos a encontrarnos con la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional básica de los riñones, responsable de la purificación de la sangre. Ella va a estar compuesto por un corpúsculo renal y un sistema de túbulos, empezando por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Pero debemos mencionar primero lo que son los tipos de nefrona. Vamos a tener nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales poseen corpúsculos que se localizan en la parte externa de la corteza, presentan un asa de Henle corta y recorre una pequeña función dentro de la médula. Y con respecto a las nefronas yuxtamedulares, tenemos que sus corpúsculos se localizan en la parte profunda de la corteza, cerca de la médula. Posee un asa de Henle larga que se extiende en la gran parte de la médula. En esta imagen lo podemos observar y tenemos que las nefronas yuxtamedulares solo se presentan en un 15%, es decir, las más comunes son las corticales. Ahora hablemos del corpúsculo renal. Representa la primera porción de la nefrona. Se encuentra solo en la corteza. Están conformados por un ovillo de capilares llamado glomérulo. Aquí lo podemos observar en el centro. Rodeado por una cápsula de dos capas, llamado cápsula de Bowman. Luego está formada por una capa visceral y otra parietal. El espacio entre estas dos capas se denomina espacio urinario. Hay que destacar que el proceso de filtración de la sangre se realiza específicamente en los capilares glomerulares. Histológicamente hablando, tenemos que los capilares que conforman el glomérulo están formados de endotelio, pero entre ellos podemos encontrar una especie de células mesangiales con núcleos más oscuros y grandes, y que además van a estar rodeados de una matriz mesangial. Y con respecto a la cápsula de Bowman, vamos a tener que está formada la capa visceral por células epiteliales o podocitos, y la capa parietal va a presentar un epitelio plano simple. Ahora hablaremos de la porción tubular de la nefrona, comenzando con lo que es el túbulo contorneado proximal. Él está formado por dos porciones, una parte contorneada y una parte recta. Durante el filtrado glomerular, en este túbulo se va a producir no solo la reabsorción de iones como sodio y el cloro, sino también de agua, gracias a la presencia de canales de agua determinados por unas proteínas llamadas acuoporinas.
Histológicamente hablando, tenemos que estar constituido por células cilíndricas. Además, posee un borde en cepillo y una luz con forma de estrella, como podemos observar en esta imagen. En este recorrido nos vamos a encontrar con el asa de Henle, formada por tres partes. Una porción descendente, gruesa, que va a estar formada por la parte recta del túbulo proximal. También va a tener un segmento delgado y va a tener una porción ascendente gruesa formada por la parte recta del túbulo distal. En ella solo se produce la captación de agua. Histológicamente hablando, está formado por un epitelio aplanado. Ahora nos encontramos con el túbulo contorneado distal. Él va a constar de tres porciones. Una porción recta formando el asa de Henle, como ya lo mencioné, una mácula densa que es una placa celular alargada y una parte contorneada. En este túbulo solo ocurre la reabsorción de solutos, ya que es altamente impermeable al agua. Histológicamente está formado por un epitelio cúbico simple. Ahora vamos a hablar de lo que son los túbulos colectores. Ellos van a comenzar en la corteza y terminan hasta la médula. Ellos van a transcurrir hasta la médula, mejor dicho. Histológicamente hablando, van a presentar un epitelio cúbico simple, con dos tipos de células. Van a tener células principales que aparecen en mayor número, con un citoplasma muy claro, y en menor cantidad vamos a encontrar células intercalares, con un citoplasma más oscuro. Es hora de hablar un poco sobre la médula, y es allí donde nos encontramos con las pirámides renales, o también llamadas de Malpighi. Ellas se encuentran conformando la médula, separadas por columnas renales. Aquí claramente podemos observar a las pirámides renales, y las columnas son las que se encuentran separando a cada pirámide. Tenemos que la base de las pirámides va a estar orientada hacia la corteza, y el vértice, denominadas papilas renales, se ubica cada una en un cáliz menor, que generalmente son 8. Aquí podemos ver lo que son los cálices menores, que no son más que ramificaciones de los cálices mayores, que comúnmente son 3, y se originan de la pelvis renal. Es hora de hablar de las vías urinarias de excreción, y tenemos que sus características histológicas son generalmente uniformes, a excepción de la uretra. Ellas van a presentar una túnica mucosa, que generalmente tiene un epitelio de transición, que solo aparece en las vías urinarias excretoras y se denomina urotelio. Con respecto a la lámina propia, tenemos que está formada de tejido conectivo colágeno denso. La túnica muscular va a presentar una capa longitudinal interna y capa circular externa de células musculares. Y en último lugar va a estar la túnica cuenticia, formada por tejido conectivo. Ahora hablaremos del uréter. El uréter es una vía urinaria retroperitoneal con forma de tubo que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria. En esta imagen histológica podemos observar lo anteriormente mencionado, el epitelio de transición, la túnica cuenticia, va a estar la capa circular externa y la capa muscular longitudinal interna. Vamos a ir descendiendo a través de los uréteres hasta llegar a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano hueco musculomembranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra. Tenemos que, a diferencia de los uréteres, presenta una túnica submucosa y una capa longitudinal externa. Al hablar de vejiga, es importante mencionar lo que es el trígono vesical, que es un espacio triangular en el interior de la vejiga urinaria, comprendida entre la abertura de los uréteres y el orificio de la uretra. Y acá tenemos una imagen histológica de lo que es la vejiga, donde se observa el epitelio de transición, la lámina submucosa y su capa muscular bien desarrollada. Descendemos un poco más y nos encontramos con la uretra. En consideraciones generales tenemos que presenta un epitelio muy variable, con predominio del epitelio plano estratificado. Esto es en el caso de la uretra femenina. En ambas uretras, es decir, la femenina y la masculina, vamos a encontrar glándulas de Littré.
y la lámina propia se compone de tejido conectivo laxo. Vamos a hacer la salvación en lo que es la uretra masculina, ya que ella presenta 3 porciones. Va a tener una porción prostática de epitelio de transición, una porción membranosa que está conformada por un revestimiento epitelial cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, y la porción esponjosa, que posee un epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado. Y bueno, la uretra, además de ser la última porción de lo que es el sistema urinario, es un conducto por el que se expulsa al exterior la orina contenida en la vejiga. Aquí tenemos una imagen histológica de lo que es la uretra. Y bueno amigos, yo me despido. Esto fue todo, esperando que hayan entendido y aprendido un poco más sobre el maravilloso mundo de la medicina. Los invito a seguir visitando nuestra página web y a continuar leyendo e investigando para así nutrir cada día más sus conocimientos. Que Dios los bendiga.